¿Quieres saber cuánto he ganado en mi primer mes de trading real? Quédate que ahora mismo te lo voy a contar todo. Y bueno, familia, pues estamos ya presentes para grabar este vídeo. Es un vídeo que, ya lo digo desde el inicio, no es que me sea muy cómodo hablar sobre ganancias o pérdidas, ya que yo lo que estoy intentando hacer es evitar fijarme en el dinero y directamente centrarme en la psicología y también en el camino. No quiero centrarme ya en ganar mucho dinero, en conseguir una casa, en conseguir un coche, porque si te centras mucho en esas cosas, al final pierdes la motivación y acabas dejando lo que sería este largo camino sobre el trading. Entonces, yo solamente lo que quiero hacer con este vídeo es destapar un poco la realidad, enseñar que esto es como se empieza y que gracias a estos errores del pasado, pues al final los traders acaban siendo consistentes. Yo ahora mismo cuando veo esto me cago encima casi y digo, ostras, vaya barbaridades de trades que debería de pegar, pero gracias a ese inicio de enero, pues ahora al día de hoy puedo decir que ya estoy empezando a ganar dinero y eso a mí realmente me satisface bastante. Entonces, os voy a enseñar una captura de pantalla, ya que yo realmente con este vídeo, mi mínima motivación para hacer este vídeo es inspiraros, es motivaros, es deciros, vamos con esto, se puede, vamos a conseguirlo todos juntos, o al menos intentarlo, y creo que es un camino bonito, sobre todo porque ya no solamente te impacta a nivel económico, sino también a nivel físico-mental. El trading te hace centrarte mucho más en las cosas, cambias un poco la perspectiva de la vida y yo puedo decir que al menos a nivel personal a mí me está afectando, ¿vale? También cada persona es un mundo, pero a mí me está gustando mucho esta experiencia sobre el trading, dedicarle más tiempo, intentar ponerte unos horarios, levantarte más pronto, irte a dormir más pronto también. O sea, realmente creo que a nivel de impacto económico, es lo que digo, no es mucho, pero a largo plazo imagino que lo será, pero al día de hoy puedo decir que he notado más cambios físicos y mentales que en mi cuenta bancaria. Entonces, como bien sabéis, llevo 2 años con el trading, llevo un total de... Bueno, yo empecé hace 2 años, cuando llevaba 6 meses empecé con mi cuenta demo y cuando acabaron 6 meses, que era justamente este inicio de año, empecé con la cuenta real. Entonces, podríamos decir que estuve 1 año aprendiendo y con cuenta demo y luego ya el siguiente año me puse con la cuenta real. Luego, mirando esto a toro pasado, me estoy dando cuenta que creo que era una buena decisión haber empezado antes con la cuenta real. ¿Por qué? Pues porque al final analizar todo el mundo lo sabe hacer, todo el mundo sabe poner trades, pero realmente lo más importante son las emociones, la parte de la cabeza, porque analizar, ya os digo yo, que es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer, pero entender cuál es el mejor momento para entrar y que tus obsesiones mentales no te afecten, creo que es algo que se tiene que trabajar y se trabaja solamente con el dinero real. Entonces, vamos directamente con la captura de pantalla. Ya os digo yo que no hay nada para sorprenderse, simplemente con una cuenta de 500 euros en CMC Markets y operando solamente el 1%, que serán 5 euros, pues hice estas operaciones. Este es el historial de mi primer mes de trading. Tenemos una compra y poco más. Realmente no hice más porque esto era costes de mantener una posición que ya tenía abierta desde hace ya un tiempecillo, entonces era una operación a largo plazo, entonces tampoco no me estaba obsesionando mucho, era una compra que hice para probar una cosa, pero lo importante es que empieza justamente a partir de aquí. Pero igualmente me da igual, o sea, fijaros en los resultados porque yo empiezo con un total de 499 euros, ya que tener en cuenta que cuando tú empiezas con una cuenta, en este caso con el broker de CMC Markets, las 2 primeras operaciones las tienes que hacer por llamada, porque si no, no te activan la cuenta. Entonces yo les dije, mira, ponerme lo mínimo en lo que sea el euro dólar y me saltáis la operación al segundo. Así me cobran solamente alguna comisión y poco más. En este caso, las 2 operaciones me restaron unos pocos céntimos de nada, pero vais a ver que ya empieza el movimiento. Aquí empezamos con la primera operación cerrada, que creo que era el USD CAD. En este caso tenemos el USD CAD, que fue, bueno, saltó el stop loss, no sé si era compra o venta, ahora mismo ya no me acuerdo, tendría que mirar mis archivos en el ordenador, pero bueno, la cuestión es que hicimos 13 euros con una entrada de, bueno, solamente el 1%, que serían 5 euros, entonces hicimos casi un 3% en una operación. No está del todo mal, de hecho, yo me acuerdo cuando subí el story en Instagram diciendo,
wow, mi primera operación, súper motivado, hemos conseguido hacer un 3% casi, o sea, mi visión era, lo voy a petar. Luego, ¿qué pasó? Pues vais a ver un poco la realidad del trading, ¿no? Aquí un -5, que sería un -1, luego aquí tendríamos un break-even, luego aquí tendríamos un -1 también, 5 euros de palmada, y luego finalmente también tendríamos 5 euros de palmada, es decir, hemos conseguido una victoria y 3 derrotas. 3 derrotas que nos hacen más fuertes porque aprendemos siempre de los errores. Entonces, en este caso tendríamos un 3% aproximado menos el 1%, 1%, 1%, pues al final más o menos nos quedamos en break-even como habíamos empezado. De 499 nos quedamos en 497. Ya estás viendo que yo, por ser day trader, había pegado muy pocas operaciones. Lo que pasa que no sé por qué me sale aquí cosas raras, pero realmente esta es la captura que me salía. Lo que pasa es que creo que tengo puesto los filtros de compra y venta silenciados de algunos pares, y en este caso es por eso que solamente me sale una compra. Pero igualmente estos son operaciones que yo ya tenía abiertas y por eso me pone costes de mantener la posición. Y bueno, finalmente pues estáis viendo que realmente no he conseguido nada del otro mundo. Si fuera otra persona, a lo mejor ya me hubiese rendido, porque te das cuenta que llevas un año con el trading y solamente has palmado dinero, pues entonces la gente se desmotiva. Y este es el camino que no debéis de seguir, porque si no la vais a liar bastante. Simplemente como consejo os daría que os tenéis que centrar en el camino, saborearlo, aprender. Siempre se puede aprender de muchas cosas, ya sea haciendo ASR, sea journalism, sea también backtesting. Hay muchos modos de aprender trading y no tiene por qué siempre ser operar en real. Yo ahora mismo, pues cada fin de semana analizo todo lo que he hecho durante la semana y realmente me está funcionando bastante bien. Así que bueno, pues dejaremos el vídeo por aquí. Simplemente quería enseñaros un poco los resultados de mi primer mes de trading. Ya sé que no son espectaculares, pero bueno, teniendo en cuenta de 4 operaciones, pues que 3 sean perdedoras, una ganadora y casi me quede en break-even, pues eso significa que no estuvo del todo mal. Más adelante a lo mejor me animo a grabar más vídeos enseñando un poco pues todo lo que he ido haciendo a lo largo del año, incluso enseñando los primeros trades que también realicé, pero también como cambié de academia y cambié también de estrategia, entonces no es lo mismo. Yo antes analizaba solamente el price action, que sería solamente patrones, y ahora mismo estoy utilizando indicadores, que es un poco todo más complejo, pero creo que al final pues os lo puedo enseñar sin ningún tipo de problema. Pero es lo que os digo, os lo quiero reservar para una serie en el canal que seguramente se llame El Diario de un Trader. He pensado en hacer un vídeo semanal y lo voy a grabar en mi setup de casa, que es también la parte más jugosa, ¿no? Grabar directamente donde tengo los peces y donde me paso el día analizando y haciendo trading. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Como siempre, os agradecería que dejarais un buen like, también os suscribáis y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.